Yo lo conocí a Silo en el año 69 en Buenos Aires. Él tenía el ánimo de conocer a la gente de Buenos Aires, nueva, que se había ido incorporando. De manera que llegamos un poco temprano a la reunión y estaba él ahí, solo con Alba, con nuestra amiga, así que nos presentó, ahí nos conocimos, le contamos que ya estábamos haciendo algunos trabajos de la doctrina que se hacían en los grupos en aquellos años. Ah, qué interesante, dijo. ¿Y qué es lo que han hecho? Y bueno, entonces se puede conversar, ya, ¿no? Entonces como que no éramos novatos, pero muy agradable, todo muy suelto, ¿no? Y después llegó gente totalmente nueva, hasta unos brasileros habían que andaban circulando por ahí por Buenos Aires, gente que andaba en búsquedas varias, ¿no? Como eran esos tiempos, ¿no? Lo que más me conmovió fue el tema de una visión no violenta de lo personal y lo social. Porque claro, la violencia es o era, ¿no? Sobre todo para los jóvenes de aquella época, un valor aquilatado, si se quiere, ¿no? Una violencia revolucionaria, una violencia, ¿no? Para derrocar a los tiranos, ¿no? Pero claro, se infectaba también la vida personal, ¿no? Con esas formas de la violencia. Entonces, él proponía esto, ¿no? Vida personal y social no violenta. Entonces eso, al principio me costó asimilarlo, pero después, a medida que se iba haciendo la conversación, caí en cuenta, ¿no? De lo fundamental que era eso, ¿no? Y para el lenguaje de la época me empezó a parecer altamente revolucionario eso, que la no violencia fuera algo revolucionario o transformador de estructuras mentales muy arraigadas en ese tipo de metodologías, ¿no? La metodología de la violencia. Fue una época esa en que Silo produjo muchos libros, ¿no? Mucha enseñanza, ¿no? Era una inspiración y creatividad permanente, ¿no? Entonces nos sentíamos como doctrinariamente amparados, por así decir, ¿no? Porque había mucho material para estudiar e internalizar, ¿no? Dentro de un marco de mucha libertad interna y operativa, ¿no? Entonces, estábamos construyendo efectivamente otra cultura, ¿no? Otro sistema de relación, otra visión del mundo, qué sé yo, otra concepción de la vida, del espíritu. Estábamos construyendo otra cultura. Otro momento muy importante en mi vida en esta relación con Silo fueron los años del 72 al 75. Allí en esos años se comenzaron a hacer las primeras prácticas del trabajo de la fuerza. Porque también en esos años aparece el libro La mirada interna con ese tema como núcleo central del desarrollo, ¿no? Entonces comenzamos a hacer las prácticas de todo eso, ¿no? Que fue para todos los que estuvimos en esos primeros grupos pilotos, por así decir, tremendamente conmovedor, ¿no? Y fue, creo, el referente de la búsqueda de esa otra realidad, ¿no? El trabajo con la fuerza se convertía en el vehículo, por así decir, de esa búsqueda, ¿no? De otra realidad. Pero además eso se daba en el contexto de una variedad de acciones muy heterogéneas, ¿no? Por ejemplo, en esos años se hicieron los primeros escarceos
de acción política en el mundo. Mucho antes del Partido Humanista, en esos años, logramos formar un partido nacional dentro de Argentina, el Frente Unido de la Juventud. Fue nuestra primera experiencia, ¿no? Entonces, nuestra cabeza se iba como elastizando mucho, porque con la enseñanza sí lo podíamos acceder a estas experiencias de búsqueda de la espiritualidad, de lo profundo, pero también podíamos actuar en el mundo con una herramienta de acción política como un partido, ¿no? Entonces se estaba abriendo, yo diría, un abanico de posibilidades, de crecimiento, de maduración de esta doctrina, con esa riqueza de matices y de vías de acción, tanto para adentro como para afuera. Dentro de esa relación amistosa, yo rescato de esa época una enseñanza que él me dio una vez caminando así por la calle, porque yo le hablaba de los principios de la acción válida que él había desarrollado en la mirada interna entonces yo le iba comentando cómo los iba trabajando y le iba haciendo consultas, cómo se aplica este principio, ¿no? Para ir enriqueciendo esa ética existencial de la acción válida, ¿no? Y él me dijo, sí, pero está bien, dice, pero también hay que tener en cuenta la importancia que tiene la atención, la conciencia de sí, ¿no? También aquello que uno va a hacer en el mundo, ¿sí? Y en tercer lugar, que siempre decide lo trascendental. Entonces él definía metódicamente, ¿no?, un plano compositivo, un plano relacional y un plano de proceso, con esa enseñanza contundente, dicha así porque íbamos caminando por la calle, ¿no? Una cosa, ¿no?, de lo más coloquial, exacto, ¿no?, de lo más coloquial. Entonces, eran como 3 directrices así para un proyecto vital, ¿no? Estar atento a sí mismo, llevar algo a los demás, hacer algo válido en el mundo y tener esta referencia de una dirección o un proceso donde lo más importante está dado por lo trascendental o lo espiritual, ¿no? Si bien en esos años éramos muy poquitos, en Argentina y en Chile, y se estaban haciendo los primeros grupos en Perú, pero ya se pensaba, ¿no?, en en futuras iniciativas o misiones, como le llamábamos entonces, a Europa, al Asia, al resto de Latinoamérica y América del Norte. Entonces, esa visión internacionalista era propia de los inicios, ¿no? Y así se fue configurando, ¿no?, esta red de gente de distintas lenguas y culturas, ¿no? Había que romper de alguna manera una barrera cultural muy grande con esto de establecerse en esos países de culturas y lenguas tan extrañas, ¿no?, para poder llevar este mensaje, ¿no?, esta nueva espiritualidad. Estoy hablando del 75 al 85 más o menos, ¿no?, que se fueron estableciendo estos primeros grupos de trabajo en Filipinas, en Japón, en Malasia, Singapur, Hong Kong, India, Sri Lanka,
más o menos lo que recuerdo ahora, ¿no? Y simultáneamente, claro, varios países de Europa, toda América Latina, América del Norte. Entonces, el siloísmo crecía, ¿no? Y con ello, bueno, maduraba también su doctrina, su capacidad organizativa, sus propuestas al medio. Sí, ¿no? Ha crecido desde esos primeros grupitos de los 60, todo bien casero, escrito a mano, a este momento, ¿no? El siloísmo como doctrina merece ser estudiado por la profundidad y amplitud que tiene de propuestas de transformación psicosocial y cultural y política, ¿no? Pero si hay algo que se pueda extraer como esencial es lo que se proyecta en el mensaje de Silo, que es esa sustancia de concentrada espiritualidad que a la que él le dio forma bajo el nombre del mensaje de Silo a partir del año 2002. Allí está para mí concentrada la esencia de esa doctrina, ¿no? En forma de una conducta de búsqueda de valores universales, del amor y la compasión, del tratar a otros como uno quiere ser tratado, de esas cosas que suenan conocidas, pero que cuando son asumidas como estilo de vida pueden producir transformaciones personales y sociales de gran envergadura, ¿no? Esta foto tiene que ver con un acto que se hizo en octubre de 1982 en la ciudad de San Francisco, en California, Estados Unidos. Y es parte de una serie de actos que se venían haciendo desde el año anterior en distintas partes del mundo, donde Silo recorrió muchas ciudades de Europa y del Asia llevando su mensaje. A mí me tocó estar en noviembre del 81 en el acto de Chowpatty Beach, en Bombay, Mumbai, como se dice ahora, y de 10.000 personas. Fue una cosa bastante conmovedora, ¿no? Esto se hizo casi un año después, como decía, en el 82, y fue un momento de recreo entre una cosa y otra, y estábamos afuera conversando con Silo. No sé qué estaré diciendo yo, que él está muy tentado de la risa. Yo soy ese que está ahí en ese momento diciendo algo que a él evidentemente le resulta gracioso. Esa es la historia un poquito de esta foto.